Ok, vamos a empezar. Entonces vimos la clase pasada, cargas y solicitaciones. Hablamos de que existen tres tipos de cargas principales, ¿sí? Las cargas muertas, estáticas o permanentes, las cargas vivas o las que están en movimiento, las cargas dinámicas, ¿sí? Y las cargas accidentales que nosotros vamos a tener por ahí. Hay otras cargas que llamamos cargas secundarias. Bueno, aquí están otras solicitaciones también llamadas cargas secundarias. Entonces tenemos entre las cargas secundarias los asentamientos, la contracción, ¿sí? Las expansiones o dilataciones derivado del cambio de temperatura, ¿sí? Y muchas veces va algún flujo plástico derivado de la cantidad de agua que se pueda mover, ¿sí? En el exterior de nuestra obra. Y algunos cambios bruscos por temperatura, ¿no? Entonces tenemos ahí pequeñas, sí, secundarias, generalmente no se toman muy en cuenta algunas de ellas, dependiendo de los tipos de material en los cuales esté apoyada nuestra estructura. Si la estructura es apoyada en un terreno firme, pues no hay muchos problemas de este tipo. Si estamos en un terreno muy blando, entonces sí se pueden encontrar, ¿verdad? Y tendríamos que tomarlas en cuenta, estas solicitaciones secundarias, principalmente cuando puede haber, por ejemplo, asentamientos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Bien, tenemos las cargas de impacto, ¿sí? Que tenemos aquí, las dinámicas o accidentales, y nos faltarían las cargas de impacto. ¿Ok? Esas cargas de impacto pues no se presentan en todas las estructuras. Estas son muy particulares, vamos a llamarlas así. Por ejemplo, en un puente que pase algún vehículo, bueno, ahí sí podemos encontrar las cargas de impacto porque estas cargas producen vibraciones. Entonces, las cargas de impacto producen vibraciones. Entonces, para tenerlo muy presente, ¿no? Entonces, si en una estructura, en un edificio, yo sé que voy a tener vibraciones, por ejemplo, de alguna máquina que yo coloque en el edificio, bien, pues tengo que considerar las cargas de impacto. ¿Sí? O tengo, por ejemplo, un salón de baile o una parte donde va a haber baile arriba de un edificio, pues el baile me va a producir vibraciones dentro de la estructura. Entonces, allí debo de considerar que se van a producir cargas de impacto. Entonces, hay que tener mucho cuidado ¿sí? En cuanto nosotros estamos realizando el análisis de nuestra estructura para ver realmente qué tipo de cargas son las que en un momento determinado se me pueden presentar y tomarlas en cuenta, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Bien, hablábamos también, ¿verdad?, de cómo se presentan las cargas, generalmente dirigidas, por ejemplo, a una estructura. Hablamos de una losa, por ejemplo. Pues ahí vamos a encontrar diferentes tipos de cargas arriba de la losa en un momento determinado y nos pueden provocar pues diferentes cosas, ¿no? Hablábamos seguramente de flechas, de desplazamientos, vibraciones, agrietamientos, incluso puede llegarse hasta el colapso o la inestabilidad de nuestra estructura, o puede fallar por fatiga nuestra estructura o tener daños que son irreversibles. Entonces, hay unos que podemos de alguna manera aceptar, que son aceptables, estos daños, ¿sí? O los podemos corregir en un momento determinado. Pero hay unos que definitivamente no los podemos ya aceptar. ¿Por qué? Porque ya está, ¿sí?, rumbo al colapso nuestra estructura. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí?, en el análisis de cargas que nosotros tenemos que realizar y en en sus resultados que pudiéramos tener en un momento determinado por esas cargas. Hablamos también de que nosotros podemos manejar factores de seguridad. Esos factores de seguridad que nosotros metemos dentro de las cargas nos van a permitir en un momento determinado, ¿sí?, pues asegurar que nuestra estructura no va a fallar, que no va a colapsar, que no va a tener algún daño. Entonces, es importante conocer, ¿sí?, qué factores de seguridad podemos nosotros utilizar para asegurar de que nuestra estructura pues va a tener, ¿sí?, ese pequeño, ¿verdad?, apoyo de seguridad para que no vaya a sufrir problemas. Entonces, las normas y los reglamentos me dan, ¿sí?, esos factores de carga o, ¿sí?, factores de seguridad que en un momento determinado me van a asegurar que mi, ¿sí?, obra, ¿sí?, va a estar siempre segura. Entonces, en México se manejan diferentes combinaciones,
nuestro reglamento del departamento nos dice, por ejemplo, ¿sí?, que podemos nosotros tomar hasta un 40% de factor de seguridad, ¿sí?, para las cargas muertas, ¿sí?, incluso también para las cargas vivas. Este puede ser variable en algunos reglamentos, podemos tener incluso hasta 1.8, ¿sí?, el porcentaje es decir, un 80% para asegurar en la carga viva principalmente, que es donde podemos tener mayor cantidad de variación, ¿sí? En algunos otros países, como ustedes pueden ver, también tienen sus factores de seguridad, ¿sí? Están diferentes reglamentos aquí que se manejan a nivel de, ¿sí?, americano, por ejemplo, el ACI, o también en los europeos el ANSI, o también podemos tener, por ejemplo, ¿verdad?, en la zona de Europa, ¿sí? Perdón, el ANSI también es de aquí de Estados Unidos, ¿sí? Y en la zona de europea, pues el CEB. Entonces, cada país, como ustedes pueden ver, pues maneja ciertos factores de seguridad. Aquí nosotros a veces le llamamos factores de miedo, del miedo que tenga el calculista, el proyectista, ¿sí?, con respecto a su experiencia, ¿no? Hay proyectistas que bajan estos factores de seguridad a una cantidad menor. Bueno, pues ya es a criterio de cada quien. Son combinaciones de criterio, no son que tengamos que seguirlas al pie de la regla. Nosotros como ingenieros, pues podemos ya con nuestra experiencia decir, bueno, ya he hecho muchas estructuras y creo que está sobrado, ¿verdad?, a lo mejor en cuanto a la carga de seguridad o el factor de seguridad de la carga viva, entonces yo le puedo bajar un poco más, ¿no? Pues ya cada quien tendrá, ahora sí, su criterio para saber si le sube o le baja a estos factores de seguridad. Si yo tengo miedo, ¿verdad?, en la primera estructura, pues a lo mejor yo le voy a aumentar en lugar de 1.4, le puedo aumentar 1.6, y a 1.8, pues a lo mejor le pongo 2. Es decir, va a estar de acuerdo, ¿sí?, a nuestra experiencia y también dependiendo de la estructura que voy a diseñar. Por ejemplo, si nosotros manejamos cimentaciones, en cimentaciones también se dan factores de seguridad mucho más altos. Es más, hay ocasiones que dependiendo del tipo de terreno le podemos meter un factor de seguridad de 3. Es decir, le estamos aumentando al 200% de lo que nosotros consideramos como inicio, porque a veces los suelos son muy inestables, a veces no sabemos qué puede tener la cimentación que voy a colocar, qué tipo de suelo esté abajo, o a veces incluso hay problemas, ¿no? Abajo en la tierra hay oquedades, hay cuevas, ¿sí? O sea, podemos encontrarnos infinidad de cosas. Entonces aquí sí ya cada quien, ¿verdad?, dependerá de qué criterio tome de acuerdo a lo que va encontrando ya dentro del terreno. Bien, voy a regresarme un poquito, ¿sí? Antes de que nos metamos aquí adentro de lo que sería la bajada de cargas, ¿sí? Vamos a ver cómo sería la continuidad de una losa. Vamos a entender primero lo que es la continuidad. Esto está muy ligado con la varilla que nosotros vamos a ocupar, ¿sí? Hablábamos de cuando nosotros utilizamos la varilla, pues una parte, ¿verdad? En ocasiones vamos a tener que empalmarla. Entonces, ¿dónde podemos ver eso de que se va a empalmar? Pues va a depender por ejemplo, de cómo estén las losas ubicadas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una losa aquí de 4 metros y otra losa aquí de 4 y otra de 4, sí, pues aquí a lo mejor me convendría meter una varilla de 12 metros de longitud para abarcar las 3 losas, ¿ok? Pero si le meto de 9, pues voy a tener que colocarle hasta donde me llegue. Aquí voy a tener que hacer un empalme. Pasando los 8 metros, cuando llegue a los 9 metros voy a hacer el empalme y entonces voy a tener que cortar un pedazo de varilla para poder completar pues los 12 metros que me está pidiendo, por ejemplo, esta losa. Bien, pero entonces aquí ya va a haber continuidad en el acero que yo voy a colocar. Es decir, de esta losa que tengo yo aquí, ¿sí?, va a ser continua con la número 3 y la número 3 va a tener continuidad con la siguiente losa que estamos llamando como número 2. Y así en el otro sentido. Entonces vamos a ver qué se entiende por continuidad de losas. Bueno, o sea, tenemos en la práctica diferentes tipos de losas. Yo lo estoy numerando aquí para que ustedes vean cuántos tipos de losas vamos a tener. Bien, pues vamos a tener en total 5 tipos de losas diferentes, ¿sí? Son las que nos vamos a encontrar en la práctica, 5 tipos de losas.
Y estas van a depender de la continuidad que tengan las losas. Entonces, por ejemplo, si vemos la losa número 1, ¿sí? Es una losa que tiene continuidad hacia la 3, hacia la 3 del lado izquierdo, hacia la 3 del lado derecho, ¿sí? Y hacia abajo también hacia la 3 de la parte baja. Bien, entonces, esta es una losa que es continua en sus 4 lados, como ustedes lo pueden ver. Tiene continuidad en los 4 lados. Como lo dice aquí, losa tipo 1, ¿sí? Con 4 claros continuos. Es decir, vamos a llamar esta longitud, la vamos a llamar claro. ¿Sí? Entonces va a ser una losa con 4 claros continuos. La losa número 2, ¿sí? Vamos a tenerla, ¿sí? Voy a quitar este y este. Ok, me interesa quitar para que nada más se queden los 5 tipos de losas que tenemos, para que las entiendan mejor. Yo tengo entonces la losa número 2. ¿Qué me dice la losa número 2? Esta es la losa número 2. Es una losa que también llamamos de esquina, porque está en esquina, si ustedes la ven. Bueno, esta vemos que no tiene continuidad en la parte de la esquina. ¿Ok? Entonces tiene 2 claros continuos en el interior, 2 claros continuos y 2 claros discontinuos. Es decir, no tienen continuidad. La losa número 3 tiene 3 claros continuos y un claro discontinuo. Efectivamente, aquí hay un claro continuo, otro claro continuo y otro claro continuo. Y un claro que es discontinuo. ¿Ok? La losa número 4, ¿cómo es? Tiene un claro continuo y 3 claros discontinuos. Ah, bueno, es esta. Tiene un claro continuo y 3 claros discontinuos. Entonces, esa es la losa número 4. Y finalmente, la losa número 5 me dice que tiene todos los 4 claros discontinuos. Entonces, como ustedes pueden ver, esta losa número 5 no tiene continuidad con nadie. Entonces, aquí tenemos diferentes, ¿verdad? Tipos de losas. No sé si se entendió. ¿Alguna pregunta? No, y que todo bien. ¿No? Sí, A ver, entonces, ¿quién me dice qué tipo de losa tengo yo aquí? 2, 2, ¿por qué? porque pues tiene 2 claros continuos, que sería la que está a su izquierda y la de abajo, Perfecto. y 2 discontinuos que es la de arriba y la de la derecha. Ok. Esta la llamaríamos de esquina también. ¿Se acuerdan que dijimos que puede ser de esquina? Entonces vamos a ponerle nuevamente ¿sí? Su número, ¿no? Esta de aquí, ¿quién me dice qué tipo de losa es? Los demás La quiero que 3. participen La todos. 3. 3, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Porque tipo tiene 3? 3 claros continuos y un discontinuo. Tiene 3 claros continuos y un discontinuo. Esta de acá, otra persona, Igual También 3. El 3. tipo 3, ¿verdad? También. Ok. Esta, 3. 3. 3 3. también. Ok. Esta losa que está aquí, 3 igual, ¿no, profe? también es 3, 3. ¿verdad? Porque tiene 3 claros continuos y un claro discontinuo. ¿Ya vieron? Esta, 2. 2. tipo 2, ¿verdad? 2. Ok. Bueno, creo que sí entendieron ya lo que corresponde a la continuidad de las losas. Bien. Hablamos entonces, ahora sí ya. Ya entendemos si cuando hablo yo de una losa, cuándo es continua y cuándo es discontinua. Este tema lo vamos a ver más adelante, todavía, cuando hablemos un poquito más de losas, ¿ok? Entonces, nada más aquí me interesa mucho por la forma en que nosotros tenemos los diferentes tipos de losas colocadas. Entonces, ya vimos cargas, ya vimos losas y ahora vamos a entrar a lo que sería la bajada de cargas. Ahora sí vamos a entrar a este tema. Para hacer mi bajada de cargas, pues yo necesito considerar todas las cargas que estén dentro de una losa, por ejemplo. ¿Ok? Si yo hago un corte transversal de mi losa, pues sería una cosa como esta. ¿Ok? En una losa transversal. Si yo lo hago en planta, entonces yo tendría una cosa como esta. ¿Ok? Donde ya estoy manifestando, por ejemplo, qué dimensiones voy a tener en mi planta. Aquí voy a tener una losa de 4 metros de ancho y 6 metros de longitud. Y puedo tener losas en la azotea o puedo tener losas de entrepiso.
Son las dos losas que generalmente, ¿verdad? Vamos a tener, o finalmente una losa de cimentación, pero ya esa es otra cosa que sale ahorita de nuestro curso. Pero también se puede considerar una losa de cimentación, muy parecido, muy similar a esto. Bueno, voy a tener entonces que considerar, que dijimos, las cargas muertas, las cargas vivas, las cargas de impacto, si las hay, y las cargas accidentales, que generalmente también, si la hay, ¿no? Si estamos dentro de una zona sísmica, hay que considerarla, o una zona de mucho viento, debemos de considerar esas cargas accidentales. O, por ejemplo, ¿verdad? En Estados Unidos, que está cayendo nieve ahorita, bueno, pues es una carga accidental que se tiene que tomar en cuenta en las estructuras, o en los edificios, o en las casas que se hacen allí en la zona donde les cae nieve. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden ver, en ocasiones la nieve tiene espesores muy fuertes, y la nieve es agua, y el agua pesa, igual que cualquier otro material. Entonces tenemos nosotros también que tomarlo en consideración. Sí, ¿cuánto le voy a considerar de carga? Bueno, pues en porcentaje sería el 100% de carga muerta, el 100% de carga viva, un 30% de la carga viva para la carga de impacto, y las cargas accidentales un 10% de las cargas. Y no acordarme también que tengo un factor de seguridad que me permite a mí el reglamento, ¿sí? Multiplicarlo para que yo asegure que, ¿sí?, mi estructura no va a tener ningún problema en un momento determinado. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver entonces cómo se hace la bajada de cargas. Entonces, generalmente todas las bajadas de cargas van a iniciar de la parte más alta a la parte más baja, hasta llegar a la cimentación. O sea, es contrario a cómo se construye un edificio. Yo, para construir un edificio, empiezo en la cimentación, luego ya le pongo el primer nivel, el segundo nivel, etcétera, etcétera, hasta el último. En la bajada de cargas es lo contrario. Vamos a iniciar en el último nivel y vamos a ir bajando las cargas de arriba hacia abajo hasta llegar a la cimentación. Cuando yo ya tenga las cargas que van a estar soportando mi cimentación, entonces también tengo que tener ya un resultado de laboratorio de preferencia que me diga, ¿sí?, qué capacidad de carga puede soportar el terreno. Es decir, voy a comparar, voy a poner en una balanza. Del lado izquierdo, todas las cargas que yo voy a tener de todo ese edificio, y del lado derecho voy a poner qué capacidad tiene el terreno para soportar esas cargas. Y entonces ahí es donde entra, ¿verdad?, la polémica. Si yo tengo un terreno muy resistente, sí, pues va a soportar todas las cargas. Pero si yo tengo un terreno, sí, débil, pues puede suceder que las cargas que yo quiero bajar de ese edificio resultan más grandes que el terreno, que lo que puede soportar el terreno. Entonces yo tengo ahí que, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahora? Si yo quiero meter ese edificio ahí, ¿sí?, ¿qué debo de hacer en el terreno para mejorar, ¿sí?, que me pueda soportar las cargas de toda la edificación y que no se me vaya a sentar o que no se me vaya a voltear? ¿Sí? Entonces puede producirse muchas cosas dentro de ese terreno si no tienes la capacidad de carga suficiente. Entonces, es lo que yo tengo que verificar y poner en la balanza. Entonces, por eso es tan importante saber cómo voy a bajar mis cargas, para que yo pueda saber si ese terreno que yo tengo allí va a soportar toda esta edificación que yo le voy a poner, ¿sí?, en la parte de arriba. Entonces, yo tengo que tener la seguridad de que, ¿sí?, ese terreno que yo tengo abajo me va a soportar todas las cargas de ese edificio, ¿sí?, y que no va a sufrir algún problema. Si el terreno es débil, pues esto se puede sumir o se puede voltear hacia algún lado. Entonces tengo que tener mucho cuidado en el momento que yo manejo todo esto, ¿sí?, dentro, ¿verdad?, del diseño que voy a realizar. Entonces lo voy a poner aquí. Ese es mi edificio y este es mi terreno, ¿no? Entonces yo necesito que la capacidad, ¿sí?, del terreno o de carga que soporte el terreno. Eso es una parte muy importante, ¿sí? Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros lo tomemos en consideración. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Profe, ¿me Bueno, bueno. puede decir algo sobre cuando mejoran el tipo de suelo? Es decir, cuando añaden cal y cosas así. A ver, un poquito más fuerte porque no te escuché muy bien, como que no.
Si me haces Que si favor nos de puedes repetirme. algo de cuando mejoran el suelo. Creo Sí. que añaden cal y otros materiales. Sí, existen diferentes formas de mejorar la capacidad del terreno, ¿eh? Sí, ahorita no me voy a meter mucho en eso, ¿ok? No me voy a meter mucho en cuanto a lo que sería cómo aumentar la capacidad de carga en el terreno, ¿sí? Eso lo van a ver ustedes cuando ya vean la cimentación. Ahorita en este caso nada más vamos a ver la bajada de cargas, ¿sí? Y ya posteriormente ustedes verán todo lo que corresponde a la capacidad de carga que puede tener, ¿sí? De soporte el terreno. Pero bueno, de todos modos, como comentario está muy bien, ¿sí? Pero sí existen formas diferentes. Pues es que hay diferentes tipos de terreno. No sabemos nosotros qué problema puede tener ese terreno y el por qué no tiene esa capacidad adecuada. Entonces ya entraríamos a otro tema, ¿verdad? ¿Sí? De qué es lo que tengo que hacer para que yo pueda aumentar esa capacidad del terreno, pues necesito conocer qué tipo de terreno es y en qué condiciones se presenta. Si es un terreno seco, si es un terreno húmedo, ¿sí? Con mucha agua o con poca, nada más con humedad, no sé. Entonces, esto, ¿verdad? Tendríamos que verlo. Eso lo van a ver ustedes en cimentaciones, ahí les van a dar pues todo lo que pues, se puede hacer en la cimentación para poder aumentar la capacidad del terreno, de la carga del terreno, o qué otras estructuras podemos utilizar en un momento determinado. Entonces, esto no lo voy a ver en este curso, ¿ok? Bien. ¿Sí? De lo anterior que hemos visto, ¿alguna pregunta? ¿No? Ok. No hay- Vamos a ver entonces, primeramente, ¿sí? ¿Cómo calculamos las áreas tributarias en las losas? ¿Qué quiere decir esto? Que las losas van a tener que estar soportando ciertas cargas. Y estas losas va a depender qué tipo de losa voy a tener, si es una losa de azotea o si es una losa de entrepiso. ¿Sí? Ambas tienen cargas diferentes. O sea, una losa de azotea tiene cargas diferentes a las cargas que puedo yo encontrar en un entrepiso. Entonces, por eso manejamos por lo regular, ¿sí? Las losas separadas, la losa de azotea por un lado y la losa de entrepiso por otro lado. Voy a manejar las dos con las mismas dimensiones, derivado que vamos a pensar que es el mismo edificio. Esta losa que yo tengo aquí pudiera ser cualquiera de estas losas que tengo acá en la parte de arriba, como ustedes pueden ver. A lo mejor yo puedo estar analizando la losa número, sí, esta que es de 6 por 4, ustedes pueden ver que es de 4 por 6, esta losa tipo 2, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esta losa que yo tengo aquí, pues puede ser cualquiera de las que están allá arriba. Entonces, vamos a ver qué cargas son las que vamos a tener aquí dentro de la losa. Primero iniciamos con las cargas muertas, porque eso es lo que me está diciendo. Hay que considerar las cargas muertas. Entonces, yo para poder considerar la carga muerta necesito saber cómo está, ¿sí? Conformada mi losa. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues debo de hacer una cosa como esta. Mire, decir, por ejemplo, esta es la losa de azotea. Pues voy a decir que tiene, por ejemplo, ladrillo o petatillo, que lleva un mortero para poderlo pegar. Después viene mi losa, esto sería en la parte de arriba, en la parte, ¿verdad?, de la losa de azotea. Sí, voy a tener mi losa, luego voy a colocarle, ¿verdad?, abajo, ya de la losa, yeso, y le voy a poner una pasta. ¿Ok? Y aquí estoy poniendo los espesores que voy a estar manejando. Bien, por ejemplo, un ladrillo de 3 centímetros, ¿sí? Le voy a colocar, ¿sí? Lo que sería un mortero. Le voy a poner 12 centímetros de promedio. ¿Por qué 12 centímetros? ¿Por qué no más? Bueno, ahorita lo podemos cambiar o modificar. Ahorita vamos a analizar la losa. ¿Sí? La losa le estoy poniendo que va a ser de 12 centímetros. El yeso de 1.5 y la pasta. Esto lo estoy de alguna manera, ¿sí? Tomando en consideración, pues, cómo me lo venden, ¿sí? O lo calculo, por ejemplo, esto lo voy a calcular, ahorita les digo cómo. Esto también la voy a calcular. Entonces, estas otras, pues, es principal, más o menos el espesor que se coloca dentro de la práctica. En la losa de entrepiso, si ustedes la ven, es diferente, porque primeramente ya tengo aquí mi losa en medio, arriba le voy a poner un mortero, ¿sí? Y arriba le voy a poner una loseta en el entrepiso, ¿sí? ¿Cuánto es lo que le voy a poner aquí? Sí, pues en la losa ya vimos, también son 12 centímetros.
lo que le voy a poner. ¿Cuánto le ponemos de mortero? Bueno, pues eso ya también tendríamos que verlo. De acuerdo al tipo de loseta, ¿cuánto mediría, por ejemplo, una losetita? Bueno, pues a lo mejor esta loseta mide 1 centímetro de espesor. Ahí le voy a poner 1 centímetro. ¿Y cuánto necesito colocarle abajo de mortero para que pegarla? Bueno, pues vamos a ponerle que necesitamos 2 centímetros. ¿Ok? ¿Qué puede variar? O sea, no necesariamente tiene que estar lo que yo estoy poniendo. ¿Yeso cuánto creen que pudiera ser el espesor del yeso? Bueno, pues vamos a ponerle unos 2 centímetros también. Y el tirol, ¿cuánto más o menos será de tirol? Generalmente está hecho, esta pasta del tirol está hecho con grano de mármol. Y pues más o menos debe ser como 3/8 por mucho. Bueno, entonces vamos a ponerle, ¿sí? Que sería 1 centímetro, más o menos 3/8, es 1 centímetro. Bien, ya tengo aquí colocado cuánto correspondería los valores de cada una de las capas que se presentan aquí dentro de la losa de entrepiso y dentro de la losa de azotea. Conociendo ya qué capas son las que lo van a cubrir, entonces ahora sí ya puedo yo en un momento determinado, ¿sí? Calcular el peso de mi losa, ¿sí? La carga muerta de mi losa, ¿sí? Bien, entonces yo voy a empezar ahorita con la losa de azotea, es la que tenemos aquí arriba, losa de azotea. Entonces ya vimos qué capas tiene y la losa de entrepiso qué capas tiene. ¿Sí? Mi análisis que yo voy a hacer primero es el área tributaria, es decir, qué carga vamos a tener nosotros dentro de mi losa. Bueno, pues si yo viera, ¿sí? ¿Cuál es el área total de mi losa? Sería 4 por 6. ¿Cuánto sería? ¿Sí? Área total. ¿Cuánto sería, jóvenes? 24. 24 unidades cuadradas. 24, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería nada más simplemente la multiplicación, ¿sí? De 4 por 6. ¿Sí? Igual sería 4 por 6. Ajá, me va a dar un total. Ya dijimos, aquí le voy a poner que esta va a ser el área correspondiente a lo que nosotros vamos a manejar. Entonces, el área total va a ser igual, ¿sí? A 4 por 6. A 4 por 6. Entonces, tenemos que son 24, ¿qué? Metros, ¿verdad? Si estamos hablando de metros, son 24 metros cuadrados. Entonces, aquí en mi área le voy a poner que está en metros cuadrados. ¿Ok? Sí, ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo voy a partir yo mi área tributaria? Bien, para que yo pueda calcular, ¿sí? La cantidad de carga que voy a distribuir hacia este muro o trave, la carga que va a distribuir también para este otro muro o trave, la carga que voy a distribuir para este muro o trave, igual la de este otro lado, ¿sí? Yo voy a dividir mi losa, ¿sí? Con 45 grados o con un ángulo de 45 grados y voy a trazar esta línea. Lo mismo de cada vértice a 45 grados. ¿Sí? De cada vértice a 45 grados, de cada vértice a 45 grados. ¿Sí? Esto me va a dar, ¿sí? Voy a unir los dos triángulos, ya cierro la figura, y ahora resulta que este es un trapecio, ¿sí? Y este es un triángulo. ¿Y ustedes se acuerdan cómo calcular un área del triángulo? El área del triángulo, ¿qué me dice? Que debe ser cuánto por cuánto. Base por altura Base entre por 2. altura sobre 2. 4, sí, sería base por altura, sería 4. ¿Y cuánto le ponemos de altura al triángulo? 4 por ¿cuánto? Y el área del trapecio, ¿qué me dice que es? Le voy a poner área 2 y área 1 para distinguirlas, que no son las mismas áreas. Entonces, la área 1 me corresponde al triángulo. El área 2 me corresponde al trapecio. ¿Cuál es la fórmula para calcular, ¿sí? El área de un trapecio? Es base mayor más Sí, base menor sí. por altura entre 2. Muy bien, ok. Entonces vamos a ver cuánto sería, ¿qué tengo que multiplicar? Base mayor vale 6. Voy a multiplicar por, ¿sí? ¿Cuál es la base menor? Esta de aquí. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide la base? Habría que determinar la altura de los triángulos y restársela a Exacto. la base mayor para determinar la base menor. Correcto. Entonces, ¿cómo sacamos la altura del triángulo?
Esto lo voy a partir en 2 para sacar, ¿verdad?, la altura. ¿Cómo calculo la altura de un triángulo? En este caso, de este triángulo. Pues por trigonometría, ¿no? ¿Sí se acuerdan Sí, ustedes tengo de un la ángulo y trigonometría? tengo un lado. Sí, aquí tenemos un ángulo recto. Entonces podemos aplicar, ¿sí? Si yo sé que aquí son 45 grados, pues yo puedo aplicar, por ejemplo, ¿sí?, el coseno del ángulo de 45 y, ¿sí?, tengo el valor de 4, que la mitad sería 2. Entonces ya tengo un triángulo que mide 2. ¿Cuánto mide este, que es el que no sé? Con un ángulo de 45. ¿Sí se acuerdan? Aquí hay que meter, pues ahora sí que el conocimiento de lo que nos han enseñado anteriormente. A ver, ¿quién lo puede sacar? Sería el coseno del ángulo de 45 grados, ¿sí? ¿Cuál es el coseno Sería del ángulo de 1.41. 45? ¿Eh? El coseno de 45 sería 0.70 y eso se multiplica por 2. ¿Sí? A ver si es Ajá. correcto. A ver, Sí. hay Eso me que da poner, 1.4142. a ver, coseno. Dijimos que el coseno es igual a ¿qué? El coseno de 45 De grados, 45 me da 0.70. 70, 71, ¿sí? Pero dijimos que el coseno es igual a Sí. ¿qué? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Tenemos la hipotenusa? No. Entonces no lo podemos sacar con coseno. Si se fijan, aquí vamos a necesitar tener más bien la tangente. Tangente de 45. Tangente Es de 1. 45 grados es igual a ¿qué? Sería 1. Sí, pero viéndolo desde el punto de vista, sería A el 1. cateto opuesto, ¿sí?, que no conocemos, entre el cateto adyacente, que vale 2, ¿no? ¿Sí, de acuerdo? Sería el cateto opuesto entre lo que sería el valor, la mitad del 4. Sería entre 2, ¿sí o no? A ver, necesito que me digan sí o no. ¿O estoy equivocado? Sí. Ustedes díganme. Sí, profe. Bien, profe. Entonces, Está bien. esto está, ¿sí estoy equivocado? Entonces, Está ¿qué bien. tengo que hacer? Sí, despejar la X, ¿qué me daría? La X, que es el que no conozco, va a ser igual a ¿qué? A la A2 A 2 por la tangente de o la 45. tangente de 45. ¿Cuánto es la tangente? Ahora sí, ¿quién me dice el resultado? ¿Cuánto vale X? 1. ¿Eh? Sería ¿Sería 2. 2 por Entonces 1? X es igual a 2. Pues 2, Sí. ¿verdad? Sería ¿Sí? 2 por 1, pues va a ser 2. Entonces, 2. este valor que tengo yo aquí es de 2. Si ya sé que este vale 2 y este vale 2 del otro lado, ¿cuánto me quedaría entonces aquí? ¿En medio? Ya tengo 2. Pues 2. Tengo 2, 2 también. pues 2 2. también, ¿no? 2. Entonces, mi área 1 sería, ahora sí, base 4 por altura, que vale 2 por 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Base por altura sobre 2 por, ¿sí? Entre 2. Entre 2. ¿Correcto? Entonces, aquí, ¿cuánto me daría? Daría 4. 4. 4. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿este otro cuánto sería? Base mayor, 6. Base menor, ¿cuánto dijimos que era? 2. 2. 2 Ahí nos da también. 12. Base mayor, más Perfecto. sí, más base, más bien, aquí no es por. Aquí sería base mayor más base menor, todo esto multiplicado por la altura. ¿Cuánto vale la altura? ¿Cuánto vale la altura del trapecio? 2. También. Pues por 2, ¿verdad? Otra vez por 2. Y otra vez todo esto dividido entre 2. ¿Cuánto me da? 12. 8. 12. ¿Mm? 8. 8. 8, ¿verdad? 6 más 2, 8. 8 por 2, 16. Entre 2 son 8. 8, ¿verdad? Entonces voy a tener 4 aquí, más 4 acá, ¿cuánto da? 8. ¿Sí?
Estoy sumando los dos triángulos. Ahora sumo los dos trapecios. ¿Cuánto me daría? 16. Pero no primero 6. se hace la suma, se divide entre 2 y después se multiplica por la altura. Es lo mismo. A ver, hazlo. Lo mismo. ¿Sí? Hazlo como Ok. gustes. Vale. ¿Sí? Gracias. Sí, es lo mismo. Entonces, si se fijan ustedes, los triángulos me valen 4, pero como son dos triángulos, es 8. ¿Sí? Un trapecio me vale 8 y como son dos trapecios, me vale 16. Si yo sumo 8 más 16, ¿cuánto me da? 24. 24. Y es el área 24. total. Entonces, quiere decir que sí lo hicimos bien. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Sí, Sí, profe. sí, profe. Ok, pues Sí. es algo que ustedes ya saben, que ya conocen, ¿sí? Y que ustedes lo han hecho varias veces, nada más que en ocasiones, ¿verdad? Se nos olvidan, se nos olvidan las fórmulas o se nos olvida, ¿sí? ¿Cómo lo tengo que calcular, verdad? Ya vimos aquí que fue una cosa muy sencilla, ¿no? Metimos la famosa, ¿verdad? Vimos que con el coseno no era con la tangente, me dio el resultado correspondiente, ¿sí? Y ya vimos que sí concuerda todo. Entonces, lo que hicimos está bien, ¿ok? Bien, pues son cosas que tenemos que estar repasando, ¿sí? Como ustedes pueden ver, pues aquí tenemos que empezar a emplear todo lo que hemos aprendido anteriormente. Y esto es el inicio. Entonces, hay que ponerse a estudiar para poder, ¿sí? Ir aprendiendo todo lo que sigue más adelante. Bien, aquí ya le estamos dando una aplicación práctica. Como esta losa de abajo es igual, pues vamos a tener exactamente los mismos valores que estamos aquí manejando, ¿ok? En cuanto a la distribución, ¿sí? Ahora, esta es lo que se llama área tributaria, es decir, esta área de aquí va a tributar, ¿sí? En, ¿sí? 8 metros, aquí voy a tener 8 metros en este punto, 8 metros en este otro de acá, 4 y 4. Entonces, de esa manera va a estar, ¿sí? Ya ahora sí mi área distribuyendo la carga que yo voy a tener posteriormente. Entonces, esta carga que esté aquí dentro de este trapecio se va a ir para este muro o trave, y así cada uno de ellos. Bien, ¿sí queda entendido? ¿Alguna pregunta? No dije ninguna. ¿No? Todo Ok. bien. No, ¿en qué? No, profe. Bien, ok, entonces ya estamos viendo cómo es como nosotros lo vamos a realizar en la práctica. Esto ya es la parte práctica. Ya tengo entonces aquí, acuérdense de llevar, de que tenemos estos valores, ¿sí? Que son los que vamos a utilizar en un momento más, las áreas tributarias de cada una de las figuras. Ya no les voy a tomar estas de acá, sino nada más las áreas tributarias correspondientes a estas dos. ¿Ok? Bien, me voy a llevar entonces ahora, ya vi, ahora voy a ver qué peso o qué carga tiene esta losa y qué carga tiene esta otra losa. ¿Ok? Entonces vamos a analizar la primera y ustedes van a analizar la segunda. Vamos a analizar la losa de azotea. Pero antes, ¿cómo saqué este 12 centímetros? Vamos a ajustarlo, ¿sí? Y quiero que me ayuden también ahí. Vamos a pensar entonces que yo tengo esta losa de azotea. Para que esta losa de azotea, ¿sí? Pueda funcionar adecuadamente, le tengo que dejar una pendiente hacia algún lugar y aquí voy a meter una bajada pluvial porque va a llover aquí seguramente en esa azotea y entonces va a haber acumulación de agua y esa acumulación de agua la tengo que sacar de mi losa y llevarla hacia algún punto y en este punto voy a hacer una bajada de agua pluvial. Entonces tiene que recorrer desde acá hasta acá el agua. Para que pueda recorrer yo necesito darle una pendiente, una pendiente inclinada, ¿sí? A mi losa para que lo pueda efectuar. Déjenme ver si puedo meter una línea. Pero creo que este no me da la oportunidad de hacerlo. Creo que tiene problemas aquí A ver, déjenme quitar esto primero. Donde dice insertar. A ver si me puede insertar alguna. Ah, sí, aquí sí me va a dar la chance. Ok, vamos a meterle que esta agua va a correr de este punto a este punto. ¿Ok? Y aquí es donde le voy a meter yo una bajada pluvial. ¿Ok? Vamos a meterle entonces, ¿sí? Una bajada pluvial. Le vamos a poner una bolita por allí para que en un momento determinado,
A ver, aquí en las ilustraciones, las formas. Sí, vamos a un circulito por ahí. ¿Cuál sería este? Sí, creo que sí. Entonces, aquí yo le pondría un círculo. Ajá, y este círculo va a representar mi bajada de aguas pluviales que voy a tener yo de esta azotea. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque necesito poner aquí pendiente de toda la azotea hacia acá que corre el agua. ¿Sí? Generalmente, para que pueda correr el agua, necesitamos tener una pendiente del 2%. Entonces, ¿cuánto mide de aquí? Es donde quiero que ustedes me ayuden. Ahora calculen cuál es la longitud que hay desde este punto hasta este punto. Por favor. Lógicamente, otra vez por trigonometría. Aquí está el cateto opuesto y aquí está el... 7.21. ¿Cuánto? 7.21, profe. 7.21, gracias. Eso es lo que yo quería saber. Ok, ya tengo aquí que la longitud es 7.21. Entonces, yo tengo que tener por el 2% por, ¿sí? 0.02, ¿cuánto les da? 0.1443. Como 14 centímetros, ¿verdad? Serían 14, o sea, el 0.14 son metros. Entonces, serían 14 centímetros más o menos. Ok, entonces, como tiene 14 centímetros, la parte más alta, acá, el mortero, lo voy a poner con 14 centímetros. Para que aquí llegue, ¿verdad? Con 1 centímetro más o menos, le vamos a dar entonces un poquito más. Vamos a pensar que tiene 16 centímetros de mortero allá y 2 centímetros aquí para pegar lo que tenga que pegar. Entonces, de todos modos va a haber una diferencia, ¿no? Si yo tengo 16, ¿cuál sería? Ahora sí, un promedio entre el valor 0 y 16. Pues el promedio serían más o menos, ¿sí? 8 centímetros. 8 centímetros. Eso es lo que yo tengo que tomar como mortero que tengo en mi losa de azotea para que pueda tener, ¿sí? Una pendiente. Y entonces aquí, por ejemplo, miren, aquí en el mortero de la losa de azotea se había considerado 12 centímetros promedio. ¿Ok? Vamos a cambiarle, que van a ser 8 centímetros de acuerdo al cálculo que hicimos nosotros ahí. Entonces van a ser 8 centímetros de promedio. Esto es el mortero que yo voy a tener para colocar el ladrillo o petatillo arriba de mi losa. Entonces, ahora sí ya lo estoy aquí afinando. Lo estamos afinando con este resultado que nos dio aquí, ¿sí? De la pendiente que voy a darle a mi línea, ¿sí? Para mi bajada de aguas pluviales. Bien, sí, alguien puede decir, bueno, pues le podemos dar más, pues adelante, ¿no? Ya cada quien sabrá cuánto le coloca. En lugar de 2%, a lo mejor dice, quiero que corra el agua más rápido, pues le doy el 3%. Si yo le doy el 3%, entonces aquí ya se me, ¿verdad? Tendríamos 3 por 7, 21 centímetros, póngale 22, y el promedio sería 11 centímetros. Entonces, eso va a variar de acuerdo, lógicamente, a criterio de cada uno de nosotros. Esto lo estábamos sacando al criterio de cada quien. Entonces, hay que tener muy en consideración, en cuenta esto, ¿sí? No está inventado. Simplemente hay que saber las dimensiones de cada cosa para poderlo nosotros realizar. Ahora, ¿cómo saqué los 12 centímetros de espesor? ¿Sí? ¿Por qué saqué 2 centímetros de espesor para esta losa? Bien, hay una fórmula, ¿sí? Práctica, que me dice que para calcular el espesor de una losa maciza, voy a aplicar una fórmula que dice que es igual, ¿sí? Sería el espesor de mi losa, va a ser igual a la suma, o sea, la suma de los perímetros de esa losa, o la suma del perímetro, ¿sí? Dividido entre 200, y todo en centímetros. Entonces, vamos a ver, si mi losa que tengo aquí, vamos a ver si concuerda más o menos, es de 6 metros, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería su perímetro? Pues sería 6 más 4 más 6 más 4. Estaríamos hablando de 20, ¿no? Más o menos. ¿Sí? 20 metros, 6 más 4, 10. Más 10, 20 metros. Entonces, yo voy a poner aquí, el espesor de mi losa va a ser igual a ¿qué?
Pues, ¿cuál es la suma del perímetro? 20, y lo voy a convertir en centímetros entre 20, entre 200. ¿Cuánto me daría? Una losa de, Punto 1. Punto ¿sí? 1, De 10 0.1. centímetros, ¿verdad? Sería 10. 10 Ajá, 10. centímetros. ¿Ok? Entonces, aquí estamos dándole un poco más. Entonces, vamos a corregirlo y le vamos a poner que son 10 centímetros, no 12. Es lo que me está dando a mí aplicando esta formulita. Bien, entonces vamos a cambiarle aquí, en lugar de 12, vamos a ponerle 10 centímetros. ¿Sí está claro? Entonces le pongo 10 centímetros del espesor de esa losa. Entonces, la losa de abajo, pues va a ser lo mismo. ¿Ok? Vamos a tener 10 centímetros de losa. Son 10 centímetros de losa. Ya tengo entonces, ahora sí ya, bien, como debe de ser, los valores que debo de tener dentro de la losa de azotea. Con estos valores es con lo que yo voy a calcular ahora el peso. Para calcular yo el peso de esta, ¿qué necesito hacer? Bueno, pues voy a meter aquí un poquito para ver qué es lo que vamos a realizar. Bueno, más o menos por aquí. Insertamos aquí y me voy a traer de abajo una tabla, una tablita, más o menos, sí, es esta. La voy a subir. Vamos a subir, vamos a copiarla. La vamos a poner aquí para facilitarnos el cálculo. Y ahora sí ya vamos a poner aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo aquí, ¿sí? De capas. Entonces aquí le voy a quitar esto. Y le vamos a poner, ¿sí? Cada uno de los elementos. Vamos a ponerlos en orden. Entonces voy a tener primero el ladrillo. Ladrillo. Luego que tengo el mortero. Luego que tenemos la losa maciza. La losa. Luego que tenemos el yeso. Ok, ya tengo aquí el yeso. ¿Qué otra cosa tengo? La pasta. Pasta. Ya tengo aquí todo lo que yo voy a necesitar, ¿sí? Dentro de mi losa. Como ustedes pueden ver, bueno, ya hice por aquí yo, ¿sí? Unos cuadritos, y ya lo estoy colocando. Ahora, ¿cuántas piezas voy a tener de eso? Pues de esto va a ser, yo voy al análisis que voy a realizar, ¿sí? Aquí va a ser el análisis por 1 metro cuadrado, ¿sí? Fíjense, yo no voy a analizar toda la losa, voy a analizar nada más 1 metro cuadrado de losa. Entonces va a ser un análisis por metro cuadrado. Entonces, voy a tener número de piezas, pues en 1 metro cuadrado va a ser una de cada una. No tengo más, todo, ¿sí? Va a ser 1. ¿Cuánto vale de base? ¿Sí? En este caso, más bien de ancho, esto les está sobrando. Ok. ¿Cuánto mide de ancho mi losa? 1 metro, otra vez, 1. ¿Cuánto mide de altura? ¿Sí? Ah, bueno, aquí sí vamos a poner entonces más bien longitud. Longitud. ¿Cuánto va a tener mi losa de longitud? 1 metro. ¿Ok? ¿Cuánto va a tener de altura? Sí, pues va a depender aquí del que tengo acá. 3 centímetros, dice, de ladrillo. Entonces, la altura de esto va a ser, lo voy a poner en metros, 0.03. ¿Sí? Son 3 centímetros, sería 0.03 metros. Este va a ser igual 1, este igual 1, y la altura del mortero, 8 centímetros, 0.08. La losa, ¿cuánto? Pues igual 1 metro por 1 metro, ¿sí? ¿Cuánto tiene de altura? 10 centímetros, 0.10, ¿ok? El yeso, ¿sí? ¿Cuánto tiene? 1.5 centímetros, aquí otra vez 1 metro por 1 metro, 0.015. Y la pasta dice que es de 1 centímetro, y también vamos a tener, ¿verdad? Nada más en 1 metro, ¿sí? 0.01. ¿Ok? Entonces ya tengo aquí todo lo que voy a tener dentro de mi losa, lo estoy metiendo dentro de una tablita para mayor facilidad. Ah, pero me falta, ¿cuánto pesa 1 metro cúbico? Aquí va a ser, ¿sí? Puede ser en toneladas o en kilogramos por metro cúbico, para que sea peso volumétrico. Aquí es el peso volumétrico. Y el peso volumétrico siempre es en toneladas por metro cúbico o en kilogramos por metro cúbico. Son las dos
por metro cúbico. Es decir, ¿cuánto pesa esto, este ladrillo en un metro cúbico? ¿Y eso de dónde lo voy a sacar? Pues de la tarea que yo les dejé a ustedes. Les dejé una tarea, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes vean cuánto pesa el ladrillo. Por favor, si tienen la tabla a la mano o si la pueden abrir o si la pueden ver en algún lado, que me diga alguien, ¿sí? ¿Cuánto Yo de pesa un ladrillo metro? macizo, Es me ladrillo dio que macizo. Sí. ladrillo macizo, 1800 kilogramos sobre metro cúbico. 1800, le vamos a poner aquí 1800, ¿ok? Sí, gracias. Ahora el mortero, ¿cuánto sería? Yo encontré que 1900. El mortero, perfecto, 1900. Sí. Ok. La losa es concreto. Vean concreto reforzado porque está reforzada con varilla. Sería una losa de concreto reforzado. ¿Cuánto pesa por metro cúbico? $2,400, profe. Ok, el yeso. A ver quién encuentra yeso. Yo tengo una que dice 1250. ¿El yeso? Sí, profe. Ok, 1250. Ok, lo que ustedes vayan encontrando. Y la pasta, una pasta de, pues puede ser de Tirol, por ejemplo. Busquen, si no, a lo mejor no encuentran Tirol, sí, pero busquen, por ejemplo, grano de mármol. Grano de mármol. Porque está hecho de grano de mármol fino y grano de mármol grueso. ¿Ok? ¿Qué es lo que pesa más? $2,200, profe, creo. ¿2200? Se me hace poco. 2,400. ¿2400? Todavía sí, se me sigue siendo poco, pero bueno. Yo Lo que encontré una ustedes de encuentren 2800. aquí, le voy a poner entonces pasta de grano de mármol. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestros pesos volumétricos. ¿Cómo sé cuánto va a pesar el ladrillo en un metro cuadrado? Pues multiplico 1 por 0.03 por 1800. Si ustedes me hacen esa multiplicación, me van diciendo entonces cuánto pesa, ¿sí? ¿Sí? Ya va a ser 1, sería, por ejemplo, 1, ¿sí? Por 1, por la altura, por, ¿sí? El peso volumétrico que tenemos nosotros del material. ¿Ok? Aquí lo voy a corregir porque es el del 244. Y ahora sí ya tenemos el peso del ladrillo 54. en un metro cuadrado. ¿Sí está claro? Entonces, eso mismo tengo que ir haciendo con todos los demás. Entonces, si yo lo hago para todos los demás, ya me dice cuánto es lo que pesa cada uno de estos materiales que están colocados aquí en un metro cuadrado. Y también puedo sacar la suma correspondiente a todo esto, cuánto pesa en total en un metro cuadrado. Entonces, aquí ya tengo yo esto, es el peso son kilogramos en un metro cuadrado. ¿Está claro? Voy a tener este peso. ¿Hasta aquí quedó claro? ¿O alguna pregunta? ¿Sí quedó claro? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Ok, profe. perfecto. Sí. Entonces, ahorita vamos hasta aquí. Acuérdense cómo salió. Ustedes van a hacer de tarea, no me la van a entregar, sino la van a hacer de tarea, el que ustedes lo calculen nada más me van a decir la próxima clase cuánto pesó todo esto en el entrepiso. ¿Ok? Me lo van a traer ustedes la próxima clase, nada más me van a decir, ingeniero, calculamos el entrepiso y nos dio tantos kilogramos por metro cuadrado. Entonces aquí está la azotea y aquí está el entrepiso. ¿Ok? Ya ustedes me van a decir cuánto es lo que les dio a ustedes en kilogramos por metro cuadrado. Eso lo van a calcular ustedes con calma, ¿sí? Tratando de recordar lo que vimos. Pero antes de concluir, vamos a ver un video
que les tengo por aquí, ¿sí? Para reforzar un poco más lo que ya vimos. Entonces, les voy a ya quitar, si no hay ninguna pregunta o alguna pregunta antes. Yo, profe, ¿podría Sí. poner la imagen del entrepiso, por favor? Sí, cómo no, aquí está, para que le tomen una foto, por favor. Gracias, profe. Ok, bien. Vamos entonces ahora, les voy a compartir un video. Déjenme ver si lo encuentro por aquí. Ok. Les van a hablar otra vez, ¿verdad? Lo que, a ver, no sé, perdón, me voy a regresar porque no van a oír qué es lo que dice. Déjenme compartírselos adecuadamente. Ok. Ok, ya creo que ya ahora sí. Ahora sí les voy a poner. La gente pensará que solo hay un tipo de carga en los edificios y es la del mismo edificio per se, tabique, varillas, estructura de acero, pero vamos a encontrar que hay diferentes tipos de cargas. ¿Qué son las cargas vivas? ¿Qué son las cargas muertas? Bueno, todo esto lo vamos a ver aquí y bueno, pues estamos adelante. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, el día de hoy vamos a ver todo lo que se refiere a las cargas muertas, en cómo se dividen, no nada más las cargas muertas, sino las cargas vivas. Y bueno, todo lo que se considera como cargas muertas de pesos y son todos los pesos de todos los elementos constructivos y de los acabados y de todos los elementos que ocupan una posición permanente y tienen un peso que no cambia sustancialmente con el tiempo. La determinación de las cargas muertas será conforme a lo especificado en las normas. No te metas a las normas, vamos a ver una tabla de pesos, pero hay muchos pesos, ¿no? Ahora, carga muerta, ¿qué implica? Es el peso de la propia estructura, los tabiques, los aplanados. Para los que no sepan qué son los aplanados, es, no sé, aquí tienes, si vas a tener pastas, si tienes todo lo que lleva el muro, si es de tabla roca, cómo va, el tabique, el block, dependiendo de qué lo hagan. En Estados Unidos todo lo hacen con estructura de drywall o también le ponen estuco. Todo eso tiene mucho que ver y eso es una carga muerta, o se le considera carga muerta. Ahora, por volteo, ¿a qué se refiere? Ya después haré un video, pero mientras si tú tienes un volado, no es la misma la fuerza. Vean, el dedo ni mueve la mano. Si yo lo hago aquí, pum, se incrementa la fuerza, se multiplica dependiendo de la distancia a la que tengo yo el peso, ¿no? Se multiplica por la distancia. Entonces, en general, todos los pesos unitarios de los materiales, en estos casos se considera una carga muerta menor, ¿no? Y bueno, pues también si está un lastre, ¿no? O cualquier otro elemento. Ahora, en el capítulo 5, ¿qué son las cargas vivas? Se le considera carga viva a las fuerzas que se producen por el uso y la ocupación de las edificaciones y que no tienen carácter permanente, muy importante, permanente, a menos que se justifiquen racionalmente otros valores. Estas cargas se tomarán iguales a las especificadas de las normas, así como las otras que son permanentes y que no varían, pues obviamente las cargas vivas pues son todos estos, ¿no? Las mesas, las personas, las cajas fuertes grandes no son cargas vivas, deben considerarse como cargas especiales. ¿Qué me refiero? Que si tienes un tanquesote o algo así, eso no, porque no lo mueves tanto como una cama o como una persona o como un librero, ¿no? Prácticamente hay cargas, por ejemplo, un tanque de gas, un tanque de agua, un tinaco, esas son cargas especiales que también, obviamente, pues hay que estar tomando en cuenta. Tabla, y ahora aquí es donde vamos a ver la tabla de pesos de algunos materiales y obviamente están las piedras naturales y su peso en toneladas por metro cúbico. Ahora, piedras naturales es una, pero si usted, y aquí vamos viendo cómo hay diferentes, si es de cantera, 1.75, o sea que por cada metro cúbico de cantera seca
pesa 1.75 toneladas, las chiglucas y canteras saturadas. Obviamente, para el que no sepa, un metro cúbico de agua es una tonelada. Ese es el valor que se establece, ¿no? Ahora, basaltos, piedra brasa, granito, mármol, todas estas tablas, pues aquí las tienen. Si quieren, les voy dando lentamente para que las vayan copiando, le den captura de pantalla o ya sea que las encuentren en otro lado. Arena de mina, grava, piedras naturales, mortero de cal y arena, un metro cúbico, cuanto concretos de simple y agregado normal, 2000 cada metro cúbico, y hasta me voy a 2400. Ese es el peso que se hace en la mayoría de los análisis estructurales. Yeso 1.10, tabique de barro macizo recocido. Para todos aquellos que se preguntan cómo saca o cómo se hace el cálculo estructural, bueno, pues ahí están viendo, de ahí sale. ¿Qué quiere decir? Que tú estás sacando los metros que hay y los multiplicas por las distancias, sacas, vas cubicando cuántos metros cúbicos de cada cosa hay. Inclusive vean caoba seca, cedro, y bueno, ya también les he enseñado cómo sacar los pesos de las estructuras. Ahora, azulejos, mosaico de pasta, mosaico de terrazo, mosaico de granito de terrazo, loseta asfáltica o vinílica, falso plafón de aplanado, incluye la malla, salud, mármol y todo eso, ¿no? Cancelería metálica. Hay unos que no te los vas a encontrar, no te preocupes, vas y haz un peso proporcionado, ¿sí me entiendes? Lo sacas, es a lo que voy, pero hay muchas tablas de hora. Ahora, para la aplicación de las cargas vivas unitarias se deben tomar en consideración las que indican las normas, que pueden ser los asentamientos inmediatos, si es muy... Por ejemplo, los suelos también tienen una capacidad de carga, dependiendo de los lugares. Mientras más rocoso un suelo, mayor es su capacidad de carga. Esos suelos los encontramos aquí en Quintana Roo. Si son suelos agrícolas de arcillas expansivas, tienen una menor carga. Y imagínense ahora un suelo del DF que es lodo en su mayoría, tiene una mucho menor capacidad de carga. Entonces, para eso se necesita un estudio de mecánica de suelos, muy importante antes de cualquier edificación, sobre todo cuando se van a hacer edificaciones grandes, no se metan en broncas. En Querétaro hay un caso de un CRIT que no se hizo el estudio de mecánica de suelos, se lanzaron a construir y al rato pelas. Se duerme mucho más tranquilo si hacen un estudio de estos cuando tienen un dimensionamiento mayor. Ojo, como experiencia de un compañero arquitecto, no voy a decir su nombre, tengan cuidado cuando tengan huecos, agujeros, que hicieron el hueco de la cisterna y les llueve, porque si ustedes ya hicieron su plataforma y este hueco para la cisterna llega a la parte del estrato, de estratos inferiores, por esos huecos puede filtrarse el agua y se van a meter en broncas. Entonces tengan mucho cuidado que cuando llueva, pues saquen el agua bien, no la dejen ahí por días y que se vaya filtrando hacia adentro, porque eso les puede generar asentamientos en otras partes de sus edificaciones. Ahora, también están las cargas accidentales, ¿no? Las flechas, que son las flechas, tenemos un apoyo. Pues sí, súper derecho mi apoyo. A ver, un apoyo. ¡Ah, no manches! Un apoyo y luego yellow. Y aquí está. Pues estas son las flechas, ¿no? Mientras más abajo, pues... Y la famosa contraflecha es la que luego les pedimos a los maestros que la avienten para arriba para que cuando caiga un peso pues nos quede por aquí o así recta. ¿Sí me entienden? Creo que se entiende, ¿no? Ahora, cero, volteo, flotación, o sea, que es cuando hay las famosas arcillas expansivas, son las que empujan el edificio hacia arriba, y esto, pues obviamente, ¿no? La torre inclinada de Pisa y varios ejemplos, ¿no? Que no queremos eso. Durante el proceso de la edificación deben considerarse las cargas vivas transitorias que pueden producirse. Estas incluirán el peso de los materiales que se almacenan temporalmente en los vehículos y el equipo de colado de plantas superiores, sobre todo en estacionamientos que son elevados, ¿no? Que se apoyen en la planta que se analiza del personal necesario, no siendo este último peso menor a 1.5 kN sobre metros cuadrados, creo que son kilonewtons, 150 kilogramos por metro cuadrado. Se
considerada además una concentración de 1.5 kilonewtons, 150 kilogramos, en el lugar más desfavorable, más en una concentración. Peso específico 150 kilogramos en el lugar más desfavorable, el peso del equipo. Esto más que nada cuando son malacates que están subiendo materiales, hay que tener en cuenta eso, porque esto va a jalar esto, para que me entiendan, los momentos, este lo va a aventar para acá y este pues está resistiendo aquí, entonces pues esto lo que está haciendo es que hace que gire esto así, entonces esto puede jalar, de ahí que por eso tenga los contraventeos para resistir esas fuerzas. Si ustedes ven una de esas grúas de los edificios, pues tienen esas armaduras con las inclinaciones. Y bueno, en el capítulo 6 vamos a ver lo que es el diseño por sismo, que está de moda ahora con los sismos que se han dado en la Ciudad de México. Para todos ustedes que me ven de otros países, pues esto también les puede servir porque pueden ser zonas sísmicas. Y bueno, pues espero que les haya servido el video. Por mi parte es todo. Muchas gracias por sus likes, sus comentarios y todo. Nos estamos viendo. Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes... Bien, no sé si quedó claro ahí algunos otros conceptos. ¿O tienen alguna pregunta, algún comentario? Adelante, antes de que nos salgamos. Antes de que nos retiremos. ¿No hay comentarios? Profe, yo es que entré un poquito tarde y quería ver si me podía poner mi asistencia. Ok, ¿quién eres? Flores. Flores. Ok. ¿Quién más? Yo, profe. García Vadillo. Sí, García Vadillo. García Vadillo. Ok, ¿alguien más? Islas Hernández, profe. ¿Islas? Sí. Hernández. Ok, ¿quién más? ¿Ya no hay nadie más? Profe, Ok. yo no estoy dando de alta en la plataforma. ¿Quién eres? Campos Negrete. Campos Negrete. Yo tampoco estoy dado de alta, Inge. ¿Quién eres? Patiño Chávez, Jesús. Patiño Chávez, Jesús. Ok. Pero Campos Negrete, Yo tampoco, ¿cuál es tu profe. nombre? ¿Tu nombre de Campos ¿Mande? Negrete? Itzel. Itzel, ok. ¿Alguien más? Por ahí. Yo, profe. ¿García Vadillo? Sí. ¿Tú sí estás en lista o no? Sí, soy paralelo. La otra vez le mandé un correo que todavía no podía entrar. Ok, eres García Vadillo, pena. Jonathan. Ajá. Sí. ¿Cuál es ¿tienen algún problema para entrar a la plataforma? ¿O ya entraron a la plataforma de Moodle? Pues yo estoy en la plataforma, nada más que pues no estoy dada de alta en su clase. Ah, bueno, pero entonces sí ya puedes entrar a la plataforma. Sí. A la clase, ok, perfecto. ¿Los demás? Que los últimos que me mencionaron, ¿ya entraron a la plataforma? ¿Ya se inscribieron ahí? Sí, yo ya estoy inscrito igual, pero no me aparece perfecto. su materia. Yo también estoy. Es que ustedes solitos tienen que buscar la materia y darse de alta con una contraseña que nos pasó el profe. Ok, a ver, los últimos jóvenes que entraron, sí, la materia se llama materiales y procesos constructivos, pero termina con las letras JZR. ¿Ok? Esa es mi clase, la que estoy impartiendo. Termina con JZR. Entonces, ustedes van a entrar a esa materia para que les pueda dar el paso, ¿sí? Tienen que buscar esa materia porque hay otras que se llaman también materiales y procesos constructivos, esas otras no. La que tiene terminación JZR. ¿Ok? La van a buscar ustedes en la plataforma. A ver, déjenme ver si puedo aquí rápidamente decirles. Me voy a meter a la plataforma. Déjenme ver ahorita. Sí. Me meto a la plataforma. Los demás que gustan retirarse no hay problema. Aquí para decirles a los compañeros, nada más los que tengan duda de cómo entrar a la plataforma. A ver, déjenme. Gracias, Inge. Buen día. Me voy a meter a la plataforma para que ustedes vean. Gracias. Que les vaya muy bien los demás. Hasta luego. Dios, Me perfecto. voy a meter en la plataforma entonces. A ver, voy a quitarla, la vista que tenemos aquí. Ok.
A ver, entonces, voy a quitar esto. Voy a ver, permítame, jóvenes, tantito, porque tengo que ir haciendo ajustes aquí para